En El Salvador, miles de mujeres agricultoras desempeñan un papel clave en la producción de alimentos que sostienen a sus familias y comunidades. Pero solo el 12% de ellas tiene la propiedad de la tierra que cultivan. En El Salvador, miles de mujeres trabajan día a día en los campos, cultivando los alimentos que sostienen a sus familias y comunidades. Ellas son las responsables de gran parte de la producción agrícola del país. Sin embargo, detrás de esta labor esencial se oculta una realidad. Solo el 12% de las mujeres agricultoras salvadoreñas son propietarias de las tierras que cultivan. A pesar de ser jefas de hogar y encargadas de la seguridad alimentaria, la mayoría sigue luchando por obtener el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra. Una de las dificultades que tenemos, ¿verdad?, es que la mayoría de mujeres no somos propietarias de las parcelas de cultivo o están a nombre del papá, del esposo, del hermano, ¿verdad?, del compañero de vida, pero nunca de las mujeres, ¿verdad? Nosotros estamos acá con una gran preocupación, ¿verdad?, porque estas tierras anteriormente eran cultivos de maíz y frijol, ¿verdad?, algo que garantizaba una seguridad alimentaria para nuestras familias. Pero este año nos dan la noticia de que los ingenios de la Magdalena y otro ingenio que ha entrado ya tienen ellos arrendadas estas tierras. Las mujeres que sembraban anteriormente acá se han quedado sin tierra. No tenemos de dónde ni cómo poder sembrar o tener una oportunidad, ¿verdad?, de poder cultivar. Empleos acá locales no hay. Pensamos que con lo del ingenio de la Magdalena pudiera hacer un trueque, ¿verdad?, que por lo menos permitieran a la gente poder trabajar dentro de estos campos, pero fue todo lo contrario. La gente venía en grandes cantidades ya contratados por el ingenio de otros lugares para venir a trabajar acá en la zona. Cultivo desde hace como 15 años. Todas las mujeres luchamos día a día por ver si conseguimos un pedazo, un terrenito, una parcelita donde poder cultivar. En tiempos pasados, hace 2-3 años exactamente, hacía media manzana. Hacía el doble de lo que ahora tengo, ¿verdad? Fue hasta este año que gracias a una amiga logré agarrar un pedacito, ¿verdad?, para poder seguir haciéndolo. Dentro del colectivo de mujeres tenemos personas que no tienen estudio, que no saben leer y escribir. Tenemos algunas compañeras que sí tienen un grado académico bastante grande, pero que no tienen oportunidades de trabajo y que son ellas las que se encargan de enseñarnos a leer a las que no podemos para poder poner el nombre por lo menos en una lista, en un papel. Ahorita todas las compañeras están preocupadas por el tema de que qué vamos a hacer, cómo vamos a sostener a nuestras familias. Y sí, hay bastantes compañeras que están yendo ya a trabajar en casas acá en Ciudad Real donde les están pagando $8 por día para mantener a nuestras familias. Considero yo que no es lo suficiente para sostener a nuestra familia. Según las nuevas tarifas del salario mínimo, los trabajadores agrícolas empleados ganan $243.46 al mes, o $1 por hora. Para quienes viven de lo que cultivan, los ingresos son más inestables, ya que dependen de las cosechas y los precios del mercado. Tenemos la dificultad que a nosotras pues no quieren o no les gusta alquilarnos tierra. Dentro de la comunidad hay parcelas y parcelas, digamos, ociosas, porque no la cultiva nadie, pero a ningún hombre le gusta hacer trato con una mujer de que uno dice, mire, me puede alquilar para sacar el cultivo. Entonces dice, no, pero ¿quién es el que responde? Y entonces cuando ellos dicen, ¿quién es el que responde? Ellos quieren un hombre que vaya. Hasta 2023, en El Salvador más de la mitad de la población son mujeres. Sin embargo, un 86% de las tierras dedicadas a la agricultura
le pertenecen a hombres, mientras que apenas un 14% está en manos de las mujeres. Para montar un cultivo, usted tiene que alquilar la tierra para 2 años, ¿verdad? Porque si la semilla es buena, uno puede llegar a sacar en los mismos 2 años 3 cosechas. Hablando con el dueño de la tierra, él le presta para 2 años. Y ese alquiler cuesta $2,000. Decir, voy a sacar $2,000, o sea, si muchas veces no tenemos para comprar algo que sí necesitamos aquí, y decimos, bueno, sí, lo que tengo ahí son $1,000, digamos, entre la semilla y el trabajo a la tierra, solo el trabajo a la tierra y la semilla, usted ya se llevó los $1,000. Y tiene que pagar 2,000 por la tierra, y ahora tiene que esperar cuántos meses y tiene que abonar mes a mes. Nosotras nos enfocamos en que si tenemos unos pedazos de tierra, pues estos son los espacios que vamos a aprovechar con la hortaliza. Entonces ahorita hemos estado limpiando donde ya estamos preparando porque el próximo mes empezamos ya con el cultivo de tomate, de chile, que esos son los que un ciclo un poco más largo. De ahí pepino, ejote, ese pues lo vamos sembrando ya en tiempos más cortos, digamos, ya para la venta porque ellos son de rápido, ellos salen más luego que el tomate y el chile. Bueno, esta es mi parcela y me dedico a cultivar. Cultivo tomate, chile, ahora tengo frijol mono de seda, porque ya sembré una vez y pues me dio un buen resultado. Es alquilada, tengo que pagar, me dijo $35 mensuales. No se hace, ya lo que uno cosecha, no. Porque uno tiene que cosechar también para comer, para suplirse de sus gastos, ¿verdad? No tenemos otro sueldo. Una entrada de dinero no hay. Es duro estar trabajando en el campo. Tenemos la platanerita allá abajo y es poca, ¿verdad? Miren, nosotros de esa platanera había plátano así, grande. ¿Y sabe cómo querían pagar el racimo? A 4, porque dicen que hay llena de Nicaragua, de no sé dónde. Viene producto de otro país, entonces nosotros que cultivamos los poquitos para ir sobreviviendo, no los da. Hemos tenido pérdidas. Miren, antes del primer temporal que vino, era madurazón de plátano en los racimos. El comprador, ¿qué hace? Lo corta, bota todo el maduro y dice, no, este está chiquito. $2. Mire, yo casi lloro con una venta que hice. Le digo que es triste. El señor me hizo la cuenta y así los tiran, así. Vaya, por ese poquito me dijo, $5 le voy a dar. Para la platanera hemos gastado 3,500. Yo debo 2,500 de ese dinero. A mí me gusta el trabajo en la tierra, porque me gusta ver la milpa y donde que van haciendo la milpita así, tan chulas que se miran, chiquitas. Y yo me emociono y digo yo, Dios mío, darme fuerzas para trabajar. Yo tengo quizás más de 20 años que trabajo en la tierra. Tuve mis hijos, quedé sola, me ha costado la vida porque solo yo los he criado. He tenido 5 hijos, hoy ya todos son grandes. Para trabajar esta tierra, lo menos que hemos gastado son unos $1,000. Esto está carísimo, casi $200, la bolsa de semilla. Gracias a Dios que lo que los ha ayudado un poquito, que el gobierno los ha ayudado con el abono, ¿verdad? Esa es la ayuda que hemos tenido. De allí, por lo demás, no todo el gasto. De esta manzana, pues los ha llegado a dar 40 sacos. Pues de allí vendemos una parte para hacer el dinero que los han prestado, para pagar. Todos decimos, lo que los queda es para la comida. Para trabajar aquí en esta zona, ya tierra ya no hay, vea. Y así digo yo a veces me pregunto, si un día me quitaran esta tierra, ya no podría trabajar, vea, porque como ya no encontraría, y no encontraría tierra ya, y digo yo, pues aquí está cerca, porque yo por ahí no más cerca vivo, que media hora me tardo para venir aquí y media hora para llegar a la casa.
La mujer prácticamente tiene bastante, como por decirle, obstáculos. Una, a veces las tierras están bastante caras porque la mayoría de mujeres arrendan tierra y está a un costo elevado que se está pagando por manzana $350. Hay gente que cultiva sus productos lejísimos, les toca caminar. Las mujeres en la actualidad están generando mayor actividad agrícola como resultado o como una lucha para enfrentar el hambre en los territorios que las ha llevado al alquiler de tierra, ¿verdad? A precios altos, a grandes tenedores de tierra, ¿verdad? Mujeres de diversos sectores y organizaciones se han reunido para desarrollar colectivamente propuestas frente a la distribución y propiedad de la tierra en El Salvador. Yo podría decirle que a nivel nacional sí se ve reflejado el hecho de que nosotras no podamos trabajar, porque habemos una cantidad de mujeres, no podría hablarle de números, pero decirle que somos muchas mujeres que si tuviéramos la oportunidad de contar con tierra y poder cultivar la producción nacional que sale, ya sea de frijol o ya sea de maíz, el número fuera mayor. El camino hacia la igualdad en el acceso a la tierra es largo y está lleno de obstáculos, pero estas mujeres agricultoras no se rinden. Su lucha no es solo por un pedazo de tierra, sino por la dignidad y el reconocimiento de su papel fundamental en la sociedad. Mientras sus voces se alzan por un cambio necesario, el futuro de la seguridad alimentaria de El Salvador depende de que se les otorgue lo que justamente les pertenece: el derecho a la tierra que trabajan para que ellas y sus familias puedan prosperar y continuar alimentando al país. Guardianas de nuestros alimentos, de nuestra salud y el de nuestras familias. Esos son las agricultoras salvadoreñas, guardianas de la seguridad alimentaria. En El Salvador, miles de mujeres agricultoras desempeñan un papel clave en la producción de alimentos que sostienen a sus familias y comunidades y a quienes vivimos en El Salvador. Sin embargo, detrás de su arduo trabajo se esconde una realidad injusta y desigual. Solo 1 de cada 10 de ellas tiene la propiedad de la tierra que cultivan, a pesar de ser jefas de hogar. Sus historias nos revelan la lucha por el reconocimiento de sus derechos y el impacto que esta desigualdad tiene. Nos revela miles de vidas de supervivencia. Su lucha no es solo por un pedazo de tierra, sino para vivir con la dignidad que merecen y que el gobierno y la sociedad les reconozcamos el rol tan importante que tienen en nuestras vidas. Trabajan para que tengamos alimentos en nuestros hogares. El futuro de la seguridad alimentaria, de nuestra seguridad alimentaria, en buena medida depende de que se les otorgue lo que justamente les pertenece, el derecho de la tierra, para que ellas y sus familias puedan prosperar y continuar alimentando al país. Y aun cuando el camino hacia la igualdad en el acceso a la tierra es largo y lleno de obstáculos, es un camino que vale la pena recorrer y unirnos en la defensa de ese derecho, por ellas, por sus familias y por nuestro país. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo aquí, al filo de la semana. Es un gusto siempre platicar con ustedes y reflexionar un poquito sobre las cosas que tenemos que impulsar en el país para vivir mejor y sobre todo para vivir con más justicia social y con más fraternidad, que en el fondo es lo que perseguimos, ¿verdad? Ya hablábamos en la semana pasada de las diferencias que había en el presupuesto y la necesidad de insistir en que el presupuesto insistiera más en educación y en salud. Veíamos un poco escandaloso que se rebajara educación, salud y se aumentara la Fuerza Armada. Esta semana salió una noticia más que toca esos temas de sensibilidad humana
en el presupuesto, ¿verdad? Es decir, se nos decía, o decían los periódicos, supongo que es cierto, ¿no?, que el hospital veterinario, el Chivo Pets, tiene una asignación de $10 millones, que es una asignación superior a la que tienen 16 hospitales de la rama de seguridad, de salud del Ministerio de Salud, ¿verdad? Es decir, que haya hospitales para mascotas que gasten más públicamente, ¿verdad?, que hospitales públicos, sí es un poco, muestra una cierta insensibilidad y unas ciertas ganas de apoyar más a un sector, ¿verdad?, el que puede llegar en carro a dejar a sus perros en los hospitales. De hecho, a la entrada del Chivo Pets se ve una fila de carros impresionante que llegan, ¿verdad? Es decir, da la impresión que llegará también alguna gente sencilla a llevar sus mascotas, pero generalmente es la gente de clase media acomodada, por lo menos, que tiene carro, etcétera, la que lleva al Chivo Pets sus animalitos, ¿verdad? No es malo que se cuide a los animalitos, pero primero las personas, claro. Y a veces estos números nos dejan con la duda de si hay la sensibilidad suficiente como para poner a las personas por encima de otros intereses, ¿verdad? Y un tema preocupante siempre, y que a veces lo repetimos demasiado, pero que es importante hablar de él, es el de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Según las 20 organizaciones que conforman la Mesa de Soberanía Alimentaria, pues más de 10.000, y según datos también del Ministerio de Agricultura, más de 10.000 manzanas de maíz y más de 11.000 de frijol ya no se cultivan desde el 2018. Ha ido bajando el cultivo de granos básicos. La razón es que a veces se puede importar más barato el maíz o el frijol. Lleva mucho trabajo, mucho riesgo, no hay seguridad en la compra ni en los precios. Ciertamente el Estado tiene que comprometerse con la soberanía alimentaria. Es decir, no podemos ser un país que dependa de la importación para comer, ¿verdad? Es decir, es un problema fuerte, ¿verdad? Estamos viendo, según la encuesta de Hogares Múltiples, que 136.000 personas desde el 2021 han caído en pobreza extrema en el área rural. Eso también es grave, ¿verdad? Es decir, no puede ser que nuestra gente pase hambre, ¿verdad? Porque pobreza extrema es hambre, ¿verdad? Hay para 2024 una proyección de que puede haber en el país 942.000 personas en situación de inseguridad alimentaria. De nuevo, la inseguridad alimentaria no es hambre, pero es posibilidad de tener hambre y en algunos casos es hambre también, ¿verdad? Esto es una proyección que hace la ONU, la Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios, y ciertamente es un tema que debe preocuparnos, ¿verdad? Es decir, no podemos tolerar que nuestro país esté lleno de personas que pasan hambre, ¿verdad? Es decir, por otra parte, los precios de los alimentos suben, los salarios se paralizan, el salario mínimo sigue siendo muy mínimo, al mismo tiempo hay salarios escandalosos, lo hemos visto, salarios de hasta $40,000 en el Estado además. Yo creo que es necesario un alza del salario mínimo. Cada 3 años dice el Código de Trabajo que se debe subir. Bueno, este es el 3er año, ya tocaba desde enero y el año está acabándose ya. No puede ser que el salario mínimo se atrase, ¿verdad? Es una necesidad de la gente ganar un poquito más, y más cuando hay la experiencia de que la canasta básica alimentaria ha subido enormemente de precio a lo largo de este mismo año, ¿verdad? Es importante tocar estos temas. Celebrando 40 años, fue el 15 de octubre, 40 años de las primeras conversaciones de paz en La Palma. Ojalá esta tarea o esta herencia, vamos a decirlo así, de los acuerdos de paz, que resolver los problemas a través del diálogo,
crezca en nuestro país. Es decir, nuestro país se caracterizaba antes de los acuerdos de paz por resolver los conflictos desde la violencia o desde el poder, ¿verdad? El poder del Estado, abusando del poder sobre la gente. Ojalá no volvamos a esas situaciones y ojalá el diálogo cada vez sea más fuerte en el país. Y a veces hay una tendencia a pensar que la mayoría puede oprimir a la minoría. Yo creo que eso es falso, ¿verdad? La mayoría está bien que gobierne, pero tiene que escuchar a la minoría, porque muchas veces la minoría tiene razón, y más razón que la mayoría en algunos aspectos. No siempre, ¿verdad? Pero sí, con frecuencia, cuando la minoría sufre, el sufrimiento le da la razón para reclamar. Y el ideal no es aplastar la idea o el pensamiento de la minoría, sino dialogar para ver cómo se soluciona el conflicto. Ojalá, ¿verdad? Ojalá caminemos bien eso. Hay en esto una mala señal, en esto del diálogo, que es, por ejemplo, que se le dé más importancia a la Fuerza Armada que a la policía en temas de seguridad. De hecho, presupuestariamente se está mejorando más la Fuerza Armada que la policía. Es un error. Es una negación de los acuerdos de paz. Claro, a veces se dice que los acuerdos de paz fueron un pacto de corruptos. En lo de reducir la Fuerza Armada y mejorar la policía, en eso no fue un pacto de corruptos, ciertamente, sino fue una espléndida y buena idea frente a un problema grave que había en el país, que era la militarización de la seguridad. No es que volvamos a lo mismo, ¿verdad? Pero que haya pasos en esa dirección antigua no es lo mejor que podemos hacer. Ojalá reflexionemos también sobre eso. También sobre el régimen hay noticias que no son buenas, ¿verdad? Es decir, hemos visto la foto de un recién liberado. Realmente parecía un liberado de los campos de concentración nazis, es decir, y esto sin exagerar, la foto por lo menos, ¿verdad? Así se veía. Una persona en los huesos, se podían contar todas y cada una de las costillas de ese joven, una persona joven que murió al poco de ser liberado. Y se hablaba de otro que murió también en situaciones de desamparo y de enfermedades graves y desnutrición severa dentro de las cárceles. Ojalá también el tema de las cárceles se revise. No es que uno quiera tratar, que es un poco la argumentación un poco absurda, ¿verdad?, de algunos funcionarios que dicen como que quieren que les traten a los criminales como si vivieran en un palacio real, como si vivieran en un hotel de lujo. No, nadie pide eso, ¿verdad? Pero que no se enfermen y se mueran sin preocupación absoluta por el Estado. Están bajo la tutela del Estado, están privados de libertad, pero el Estado es responsable de lo que les pueda pasar, alimentación, etc. Se está cobrando a los familiares una cuota por alimentación de los presos para que no se mueran de hambre. Que no nos digan que la comida es muy buena en las cárceles, porque no necesitarían pedir dinero a la gente para los familiares. Eso es trasladar parte de la pena, parte del castigo a los familiares. Y eso está prohibido internacionalmente. Las penas son para el que cometen los delitos, no para los familiares de los que cometen los delitos, ¿verdad? Entonces, ponerles una asignación monetaria para alimentar mejor a sus deudos es trasladarle parte de la pena a la familia de los presos. Eso no es bueno, ni conveniente, ni coherente con los tratados internacionales que ha firmado El Salvador, ¿verdad? Eso es un problema. Y pasamos a otra cosa, esta vez positiva, para que no digan que solo negativos hablamos. Ha habido una recompra de bonos de parte del gobierno salvadoreño que genera un ahorro grande de más de $300 millones. Los bonos son de 1,000 millones, creo. Y ahí hay un ahorro, es una cosa buena que se ahorre el pago de la deuda, pero condicionada al cuidado del río Lempa. Esto sí creo que es muy importante, cuidar nuestros ríos. Tenemos ríos muy contaminados y el Lempa
ocupa casi las 3/4 partes del territorio nacional, su cuenca, digamos, ¿verdad? Entonces, cuidar el río Lempa yo creo que es fundamental, recorre las 3/4 partes del país y parte de la salud, parte del agua, parte del medio ambiente depende del río Lempa. Contaminarlo, dañarlo, es dañar a las 3/4 partes del país, diríamos a todo el país fundamentalmente. Entonces el cuidarlo es importante. Y aquí retomamos el tema de la minería, es decir, la mayor parte de los proyectos mineros están en las cuencas altas del río Lempa. Sería trágico que se contaminara el río Lempa. Yo creo que fue una de las razones por las que se prohibió la minería metálica, por los riesgos que hay de contaminación, que son fuertes, ¿verdad? No es lo mismo una contaminación en una zona alejada de Argentina, que tiene varios millones más, bastantes millones más de kilómetros cuadrados que El Salvador, que una contaminación de un río que cubre las 3/4 partes del país, ¿verdad? Que navega por las 3/4 partes del país. Eso sería trágico para el país que se contaminara el río Lempa. Ojalá la limpieza, seguridad, descontaminación del río Lempa sea una realidad para todos. Qué bueno que hay dinero para eso y que se use para eso, ciertamente. Y quisiera terminar con algunas noticias breves de la Iglesia Católica. Casi no comentamos noticias de la Iglesia Católica en este espacio, pero han salido algunas que creo que son interesantes. 2 en particular. Una que es que la Iglesia Católica está creciendo, es decir, en número. 1.380 millones de católicos hay en el mundo. Es con el Islam, son las 2 religiones más grandes. Bueno, es decir, es importante que este número, 1.380 personas, estemos convencidos de la necesidad de paz en el mundo, la necesidad de desechar todo tipo de guerra, de insistir frente a nuestros gobiernos que queremos paz, justicia, desarrollo para los pobres, fraternidad. Si somos muchos, aprovechemos el número, no seamos católicos de nombre nada más, o cristianos de nombre, y nos olvidemos de nuestras responsabilidades sociales, políticas, profesionales, etc. Y la segunda noticia que me parece importante y que tiene que ver con esto que decimos, han visitado al Papa un sobrino de Arafat, el famoso impulsor, ¿verdad?, de la independencia del pueblo palestino, ya fallecido. Es decir, bueno, pues un sobrino de Arafat que fue ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, junto con Ehud Olmert, un judío que fue primer ministro de Israel, ¿verdad? Entonces los dos, Nasser al-Kidwa, es decir, sobrino y exministro de Exteriores de Palestina, sobrino de Arafat, y Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel, juntos han ido a visitar al Papa para exponerle un plan de paz para Palestina, Gaza y Israel. Bueno, qué bueno que se juntan algunos judíos y algunos palestinos para buscar la paz. Hay que apoyarles, ¿verdad? El Papa los ha recibido, ha quedado contento, ha impulsado también, de palabra al menos, que es lo que puede hacer, ¿verdad? Impulsado los procesos de paz como necesarios, y ellos le han dicho al Papa, y el Papa les ha apoyado, que los palestinos deben poder vivir de forma decente como seres humanos, y que eso es una responsabilidad de todos, no solo de los católicos, también del Islam. Son las 2 grandes religiones, y son las 2 grandes religiones que pueden empezar, ¿verdad? Es decir, para ayudar a judíos y palestinos a vivir en paz. Ojalá, ¿verdad? Ojalá esta buena noticia también del Vaticano y de los judíos y palestinos trabajando juntos por la paz, ojalá se convierta en una promesa de una paz pronta, ¿verdad? Y de una paz que lleve hacia la justicia con el pueblo palestino, con su desarrollo y con su seguridad
no solo alimentaria, sino de vivienda, de territorio, etc. Pues con esto terminamos por hoy. Abríguense bien, es decir, miren, yo ando abrigado porque acabo de pasar una pequeña gripe, gracias a Dios, ¿verdad? Pero abríguense bien en las noches que se pone fresco, hay mucha gripe y mucho contagio suelto, pues hay que cuidarse un poco. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. En Miradas, damos paso a la sección musical. Noches de desvelo, cansado o enfermo, pero el esfuerzo ha valido la pena. Y ahora disfruto lo que me espera, porque cada una de las metas que quise alcanzar, todo lo que un día quise lo pude intentar. Poco a poco ver mi sueño hacerse realidad, y ya sé que nunca fue fácil lograr cada una de las metas que quise alcanzar. Todo lo que un día quise lo pude intentar. Poco a poco ver mi sueño hacerse realidad, y ya sé que nunca fue fácil lograr. Cientos de personas marcharon este sábado 19 de octubre en rechazo al recorte presupuestario de los Ministerios de Educación y Salud para el año 2025, según el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno ante la Asamblea Legislativa.
El Ministerio de Salud se verá afectado con una reducción presupuestaria de más de 91 millones de dólares, decisión que podrá afectar al 75% de la población salvadoreña más pobre. En la medida que nosotros reconozcamos que la salud es un pilar fundamental, le vamos a dar prioridad a ese componente. La salud de la población merece un sistema de salud fortalecido, donde el médico tenga mejores recursos, mejores herramientas e implementos para poder brindar una atención adecuada que mejore las condiciones de salud de la población. Y este recorte viene a afectar a lo que ya tenemos deteriorado. Si los servicios de salud ya se encontraban en una precariedad que es alarmante, el recorte presupuestario y la eliminación de plazas solamente puede agravar la situación. No puede haber mejoría bajo ningún punto de vista. Entonces, sí, el Colegio Médico ha manifestado su preocupación y de hecho ha solicitado audiencia con la Comisión de Hacienda para tratar de plantear los riesgos, los posibles impactos y la manera negativa en la que se va a afectar a la salud de la población. Mientras la partida de la Presidencia de la República tendrá un aumento de casi 29 millones adicionales y el Ministerio de Defensa casi los 53 millones extra. Otra de las áreas sociales que sufrirá un fuerte impacto es educación, institución que atiende a más de 1 millón de estudiantes de todos los niveles. El recorte de casi 34 millones de dólares impactará en la reducción del escalafón y en la eliminación de plazas de maestros. Pedimos que se cumpla la ley del escalafón, pero también no queremos que se hagan esos recortes que vienen en el proyecto del presupuesto, porque van a dañar y a desmontar la escuela pública salvadoreña. Se le va a reducir a las escuelas, a las instituciones, a todos los niveles de educación y también eso viene a reducir la infraestructura, que como ustedes no es cierto que hay una escuela por día, ¿verdad? Entonces ahorita está en peligro en que desaparezcan más escuelas, porque lo que van a hacer es recortar personal docente, van a cerrar escuelas y eso es lo que está ahorita en peligro en educación, con ese recorte del presupuesto. Las prioridades de cualquier gobierno se miden en la asignación presupuestaria. Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia, se comprometió a dar prioridad a la inversión social, pero la propuesta de presupuesto que ha presentado para el 2025 evidencia un grave retroceso. El sábado 19 de octubre se hizo el lanzamiento oficial del libro Los ahorros del imperio, los fondos de comunidad de los pueblos de indios El Salvador 1776-1808, escrito por el Dr. Zahid Herrera, profesor e investigador de la UCA. El libro aborda las temáticas de los fondos de ahorro en la época colonial, cuáles eran sus usos y cómo servían para resistir a los representantes de la corona española. Puedes adquirir este libro en la librería Soho Las Cascadas y en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. El ser humano enfrenta diversas enfermedades relacionadas con su entorno. Gran parte del presupuesto público se destina para atender enfermedades. ¿Pero quiénes atendían la salud de los enfermos? ¿Cómo hemos enfrentado a lo largo de la historia estas enfermedades?